Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros aquí vamos a comenzar a preparar cosas deliciosas para esta Navidad. Así de que hoy les traigo una receta súper deliciosa que a todos mis hijos les encanta y les encantaba desde que son pequeños. Hace 15 años aproximadamente iba a ser Navidad, faltaba como 2 días para la Nochebuena y mi hija Sara quería hacer galletas. Entonces yo le dije, a ver, búscame una receta muy rica. Y mi hija Sara encontró una receta de galletas súper deliciosa y el título nos llamó más que nada la atención por el título de la receta que decía las galletas favoritas de Santa Claus. A ver, préstame la hija para ver qué dice que lleva los ingredientes. Bueno, no me parecían tan pura azúcar, ¿verdad? Ya ven que siempre nosotros tratamos de darles algo dulce a nuestros hijos, pero que no esté tan cargado de azúcar. Entonces leí y me parecieron muy bien los ingredientes y desde hace 15 años, y desde hace 16 años, cada Navidad nosotros hacemos esas galletas y durante el año también porque son tan deliciosas que le llamamos galletas de las que no te puedes comer solo una. Así que hoy yo les traigo esa receta para compartírsela a todos ustedes. Acompáñenme hasta el final de mi video y si esta receta les encantó, por favor regálenme un like, no olviden suscribirse ahí en la campanita y compartan el video para que muchísimas más personas puedan preparar mis recetas. Empezamos. Pues bien, les voy a dar la lista de los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras galletas. Aquí yo tengo 1 taza y 1/3 de taza de harina de todo uso. También vamos a necesitar media cucharadita cafetera de carbonato de sodio y media cucharada cafetera de sal molida. 1 taza y 1/4 de taza de azúcar morena de color clarito. Media taza de mantequilla que esté a temperatura ambiente. 1/4 de taza de chispitas de chocolate. Ustedes pueden ponerle de su preferencia, de las que a ustedes más les guste. 1/4 de taza de leche. Yo estoy usando de leche del 2%. Un huevo bien completito. 1 taza de nuez picada. Aquí todavía no está picada. Ahorita la vamos a picar. 2 cucharaditas de vainilla. Cucharaditas de las de té. 2 cucharaditas de té de vainilla. Y 3 tazas de hojuelas de avena. En esta ocasión yo voy a utilizar esta maquinita que sirve mucho para picar todo lo que tú quieras. Nueces, cebolla, jitomate, hacer salsas. Todo lo que tú necesites, hoy la vamos a estrenar. Vamos a cerrar nuestra maquinita. Y esta funciona, miren, es tan práctica que solo nomás le haces tú. Aquí es donde vas a presionar. No queremos que quede tan molida la nuez. Simplemente partidita y la vamos a retirar. Miren cómo quedó de picadita la nuez. Muy bien, ¿verdad? Esta es la forma o la medida perfecta que yo necesito mi nuez. No molida, pero tampoco tan grande las piezas. Primero vamos a combinar nuestra harina con la sal y el baking soda o carbonato de sodio. Vamos a mezclarlo muy bien. Vamos a combinarlo todo muy bien. Así ya estará listo para cuando necesitemos agregárselo a nuestra batidora. Ya le hicimos huesque. Menea. Vamos a batir primero mantequilla, azúcar y huevo. Todo muy bien. Mantequilla. Primero la vamos a dejar que se bata. Vamos a remover la mantequilla que se queda en las paredes de nuestro tazón para que se bata muy bien. Aquí mi mantequilla ya tiene batiéndose 3 minutos. Es momento de agregarle el azúcar. Y todo comienza a combinarse muy bien. Vamos a agregarle su huevo. Ahora le vamos a comenzar a agregar la harina.
Vamos a bajar la velocidad porque no queremos darnos una bañada de harina, ¿verdad? Recuerden que a la harina yo ya le agregué el baking soda o bicarbonato de sodio y la sal. Le vamos a agregar la leche. Y vamos a seguir batiendo. Aquí yo ya dejé batir todo esto alrededor de 3 minutos. Miren qué bonita apariencia tiene mi masa. Muy bien. Ahora ya le vamos a agregar las hojuelas de avena. Aquí vamos a levantar la cabeza de la batidora para poder remover todo lo que está en las paredes de mi tazón y asegurarme que todo se incorpore uniformemente. Wow, parece que está muy bien. También es momento de agregarle la vainilla. Le vamos a agregar 2 cucharadas cafeteras. Bajamos nuestro globo, aseguramos la cabeza de la máquina y volvemos a subir velocidad. Yo a mis nueces les agregué como media cucharada sopera de harina. ¿Para qué? Para que no se me vayan hasta el fondo de mi galleta y se vayan a quemar. Quiero que queden regaditas entre mi... Aquí está, una taza de nuez. Bien. Ahora solo nos falta agregarle las chispitas de chocolate. ¿Qué tal? La mejor parte de los niños. También le podríamos agregar arándanos secos o cranberry, dry cranberries como lo conocemos en inglés. Con mis manos bien limpiecitas voy a sacar la masa para ponerla en este tazón y poder hacer mis bolitas. Para ponerlas en... Esta masita, si ustedes quieren, la pueden probar así. Daño no les hace. Así es como podemos aprender a saborearlas. Porque si en algún momento, en muchas ocasiones puede pasar, de que se nos olvide algún ingrediente. Wow, qué rica. Y cuando probamos así las cosas en crudo, también estamos aprendiendo a reconocer el sabor de todos los ingredientes. Así que no es malo que la prueben. Bien, miren, yo hoy voy a utilizar estas hojas de silicón para hornear galletas que acabo de comprar. Y vamos a ver qué tan buenas salen. Es la primera vez que yo las voy a usar. Con una cuchara de este tamaño, a mí me gusta medirlas. Esta es más o menos la bolita del tamaño que yo las hago. A ver, mi Dieguito, vamos por allá. Vete por allá. ¿O quieres salir aquí? Ven. Hola, diles. Hola. No. Bien, ya tengo aquí listas 2 charolitas de galletas. Listas para llevarlas al horno. Yo tengo ya precalentado mi horno a 375 Fahrenheit o 180 Celsius. Es alrededor de esa medida. Y las vamos a llevar a hornear por alrededor de 8 a 10 minutos, no más, ¿ok? Vamos al horno. ¡Tarán! ¡Tarán! Aquí están nuestras galletas, listas para Santa Claus. Bueno, más bien para la familia de Santa Claus, ¿verdad? Vean, miren. Qué bonitas quedaron muy bien cociditas. Me encantaron estos mantelitos de silicón para ponerlos arriba de tus hojas de hornear o de tus charolas de hornear galletas. Son excelentes. Mira, es la primera vez que yo los uso y los recomiendo. 100% recomendados.
Miren qué tal, qué deliciosas se ven nuestras galletitas. Ya están listas ahí con su leche para disfrutárselas. Se las vamos a dejar a Santa Claus para que cuando llegue a dejar los regalos, ay, no se vaya con la pancita vacía, ¿verdad? Gracias por acompañarme a prepararle sus galletas favoritas a Santa Claus. Y recuerda, si esta receta te encantó y el video te gustó, no olvides regalarme un like, dejarme tus comentarios y compartir el video. Y sobre todo, suscribirte. Aquí les dejo una hermosa postal de Alaska.